¿Me ayudas con el hermano Estuardo, por favor? Creo que se ausentó por un momento porque estoy quitándole el mute, pero no le acepta todavía él. ¿Aló? Ya, hermano Estuardo, empecemos este rato, por favor. Sí, sabe que no me abre la cámara. No, bueno, pero sí se le escucha perfectamente, hermano Estuardo. Se Ya. le escucha, ¿ya? Para que tenga la bondad de dar el inicio y quién hace la oración, por favor. Ya. Entiendo, está conectado en este momento el pastor José Suazo, a un amigo desde hace muchos años, así que le voy a pedir a él que dirija en oración pidiendo la bendición de Dios en estos momentos y a través de lo que vamos a conversar y a dialogar en esta tarde. Por favor. Ya, mi José querido. Entonces, hasta que haya la oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos permites el cuerpo pastoral o la mayoría de los pastores del Ecuador estar en esta conexión. Te ruego que nos bendigas de tal modo que los resultados después de esta conversación sean favorables para el ministerio de la Iglesia en el Ecuador. Muchas gracias, Dios, por las personas que nos están dirigiendo en esta tarde, en esta conversación. Que lo que digan ellos y van a participar otras personas sea puntual con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, Señor, te clamamos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entiendo que está por lo menos en este momento ya conectado el doctor José Egas, que es uno de los expositores, pero quisiera también en esta oportunidad agradecer en primer lugar al magíster, ya lo hará también más adelante el doctor Pablo Ponce, que es el coordinador del Comité Cristiano de Emergencia. Entonces, agradezco sinceramente al magíster Rommel Salazar, ministro de Gestión de Riesgos y Emergencias, que es a la vez secretario del COE Nacional. Al doctor José Egas, amigo personal y siempre dispuesto a asesorar a la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana en asuntos legales de nuestra institución. Hoy también es coordinador de la Zona 9 de Gestión de Riesgos y Emergencias. Quisiera agradecer a la comisión que trabajó arduamente para la preparación del protocolo que fue enviado oportunamente al COE Nacional y de manera especial a nuestra secretaria Patricia Salvador, que estuvo muy atenta y trabajando hasta altas horas de la noche, por qué no decirlo de la madrugada, para corregir lo que nos observaron desde el COE Nacional y que esté al día o esté ya en forma aceptable para que pueda ser aprobado por el COE Nacional todas las observaciones que nos hicieron desde la mesa 4 y la mesa 6. El reconocimiento también al COE Nacional que sabiamente aprobó un solo protocolo para las iglesias y organizaciones evangélicas del país. Por lo tanto, escuchemos a nuestros expositores que sin duda
enfatizarán lo que nosotros como cristianos evangélicos debemos observar como medidas sanitarias que hay que cumplir y hay que ser responsables como ciudadanos, como cristianos evangélicos aquí en el país. Entonces, en este momento, escuchemos a uno de los expositores, si todavía no está el magíster Rommel Salazar, vamos a escucharle al doctor José Egas, por favor. Solo si me permite, hermano Estuardo, sí. Igualmente, darles la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que están en la sala, en este momento 239 personas, y también que nos están siguiendo a través del Facebook Live, directamente conectados con la página de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. El decirles, los que se conectan por primera vez, que este es el 8º foro de reflexión que promueve la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, el Consejo Nacional de Ancianos, igualmente el Consejo Nacional de Pastores, lo que es la Red Cristiana de Transformación Integral y el Comité Cristiano de Emergencias. Y claro, hemos tenido pues estos 8 foros que han sido realmente importantes en la reflexión de los pastores y líderes del pueblo evangélico. Así que como decía el hermano Estuardo, nos complace, nos enorgullece muchísimo el hecho de que en este momento nos pueda acompañar el ministro de Gestión de Riesgos y Emergencias y, por supuesto, nuestro amigo y compañero de muchas gestiones, ¿no es cierto?, que es el director de Gestión de Riesgos de la Zona 9, el doctor José Egas Ledesma. Así que, José, bienvenido. Si tú estás de aquí, si tienes la bondad de poder participar, tú como has estado en otros foros sabes las reglas de juego son, vas a tener 20 minutos de exposición, luego va a estar tu contertulio, el señor ministro, el magíster Rommel Salazar, con otros 20 minutos de exposición. Vamos a abrir el foro para que los hermanos que están en la sala y los que están conectados a través del Facebook puedan hacer las preguntas muy respetuosas y delicadas en máximo 3 minutos. Les pedimos, hermanos y hermanas, que no repitan las preguntas, sino más bien que tengan oportunidad de poder preguntar temas distintos para así nutrirnos todos quienes estamos en este foro. Sin más por el momento, hermano Rommel Salazar ya se encuentra, estimado Pablo, en la sala. Entonces, señor ministro de Gestión de Riesgos y Emergencias, magíster Rommel Salazar, a nombre del hermano Estuardo, estaba dándole justamente la bienvenida y el agradecimiento por toda la disposición que ha tenido usted, que definitivamente nos ha dado todo el tiempo y la apertura necesaria para que se pueda entender la particularidad que tiene la Iglesia Evangélica Ecuatoriana frente al resto de iglesias, en la Iglesia Católica. Nosotros este protocolo es justamente trabajado, como bien ha dicho, con un grupo importante de hermanos, hermanas, y tomando en cuenta todos los consejos que la Organización Mundial de la Salud realmente nos ha dado, y por supuesto pues hemos utilizado también en cuanto a lo que es comparación de otros protocolos que ya han sido aprobados en América Central y en Sudamérica. Así que muchas gracias, señor ministro, por su presencia. En este momento, a través del Facebook, le escucha todo el país y estamos en sala conectados 269 personas. No sé si seguimos igualmente con el mismo orden, es decir, que el doctor José Egas Ledesma actúe en primer lugar 20 minutos y luego usted, señor ministro, otros 20 minutos. José. Gracias por desconectar. Doctor Pablo Ponce, estimados pastores y pastoras y líderes, sí me gustaría que empiece honrando la presencia del ministro, si salvo el mejor criterio de quien modera la mesa, para que él, por las actividades cotidianas que tiene, pueda dirigirse a este foro ampliado de 275 personas.
Con mucho gusto, doctor Egas. Entonces, señor ministro, por supuesto, nuevamente reiterándole la bienvenida, estamos atentos a su exposición y bienvenido nuevamente. Gracias por darnos su tiempo y poder igualmente escuchar los criterios que tienen los líderes y los pastores de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana. Bienvenido, señor ministro, es su tiempo en 20 minutos. Cuando falten 3 minutos, yo le diré precisamente que faltan estos 3 minutos. Señor ministro, es su tiempo y bienvenido. Pablo, muchas gracias. ¿Sí se escucha? Perfectamente. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este foro. Para nosotros, desde el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, es un gusto poder estar vinculados a estas organizaciones tan fuertes, a este tipo de organizaciones donde impera la fe, donde impera el amor por Dios. Somos también creyentes, somos muy creyentes, y para nosotros siempre va a ser un gusto crear puentes y vínculos donde podamos presentar propuestas, pero también recibir observaciones de parte de ustedes. Desde el COE Nacional hemos venido trabajando de manera incansable, de manera muy particular en esta coyuntura en la que nos encontramos, en la pandemia, que no solamente lamentablemente ha costado la vida de muchos ecuatorianos, sino que también económicamente ha golpeado muy fuerte al país y al mundo entero. Por lo tanto, y es por eso que el COE Nacional viene realizando un trabajo con todas sus mesas técnicas para poder realizar protocolos en los diferentes ámbitos económicos, sociales, culturales, religiosos, si se puede usar ese término, etcétera, para de esta manera precautelar y salvaguardar la integridad y la salud de los ecuatorianos. Puede sonar a veces medio molestoso, los protocolos que realiza el COE Nacional son protocolos que los vienen trabajando desde hace meses, o desde hace semanas, perdón, son protocolos que se vienen realizando con el conocimiento científico, técnico, académico, empírico, pero también médico. Tenemos una mesa situacional que está con asesores epidemiólogos que nos están ayudando y nos están dando varias propuestas y observaciones para poder observar los protocolos que nos envían. En este caso, en el caso de ustedes, nosotros hemos recibido más de 200 y pico protocolos de diferentes organizaciones evangélicas de todo el país. En este punto, el 95% de protocolos tenía una similitud. Lo que hemos hecho con el protocolo que ustedes nos han enviado ha sido construir un protocolo general con el protocolo de ustedes, y de esa manera que este protocolo y estas líneas generales sean la clave para la reapertura de todos los templos evangélicos del país. Esto más allá de un protocolo tiene que ir por la línea de una corresponsabilidad de la ciudadanía con las autoridades. No va a valer la pena ningún protocolo si la ciudadanía no lo sigue estrictamente, y más que todo tiene un cuidado claro, pleno, radical de los protocolos de bioseguridad. Tenemos que entender que a la afuera de nuestras oficinas, de nuestras casas, el virus todavía existe. No podemos bajar las manos, no podemos confiarnos, no debemos confiarnos. Debemos saber que cada uno de nosotros podemos ser un puente de contagio, y ese puente de contagio puede poner en riesgo la salud y el bienestar no solamente de cada uno, sino de su núcleo familiar y de su entorno social. Es por eso que desde el COE Nacional pedimos que los protocolos que salen de la plenaria, que se aprueban en la plenaria, vengan respetados con la mayor responsabilidad posible. En los diferentes recorridos que hemos mantenido como Secretaría del COE Nacional en las diferentes provincias, nos hemos podido dar cuenta de que hay un minúsculo grupo universo humano de la población que lastimosamente no está siguiendo protocolos de bioseguridad. Y eso puede ser perjudicial para la gran mayoría que sí lo está haciendo. Es por eso que nosotros pedimos a todas las personas, a todos los ciudadanos que conforman este país, que respeten el protocolo de bioseguridad y que a cierto punto lo culturicen,
¿Por qué culturizarlo? Porque el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de jabón antibacterial o de gel antibacterial tiene que convertirse en una cultura del ciudadano. Tal y cual como cuando sale a la calle con camisetas, con la camiseta puesta, tal y cual tenemos que salir con la mascarilla. Y de esa manera vamos a poder romper el puente de contagio y vamos a poder salvaguardar la vida de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En el ámbito del protocolo que se ha aprobado desde el COE sobre la reapertura progresiva de los templos y lugares de reuniones evangélicos, se ha tomado en cuenta mucho la semaforización que existe en cada territorio. En el ámbito del aforo, por el respeto al distanciamiento para la seguridad de cada persona que asista al templo a orar. Hemos tenido hoy día un pedido de un grupo de evangélicos sobre la modificación en ciertos puntos del protocolo. Esos pedidos los hemos enviado a las mesas técnicas para que sean ellos quienes analicen si se puede modificar o no el protocolo que se aprobó el día viernes. Por otro lado, yo creo que el protocolo que se ha aprobado, que con el apoyo de todos ustedes se ha podido ya aprobar en el plenario del COE Nacional, es un protocolo que debe venir respetado de manera estricta y son ustedes, los ministros, los pastores, los líderes de las iglesias o de los templos, perdón, quienes deben hacer hincapié, quienes deben comunicar de la manera más amplia, más abierta, pero también de la manera más estricta a que cada persona que vaya a los templos respete el protocolo realizado con ustedes. Este protocolo es un pedido hecho desde las diferentes organizaciones de iglesias evangélicas o de templos evangélicos. Entonces, este no es un protocolo creado desde el COE Nacional solamente con el tecnicismo o las ideas o el concepto científico. Este es un protocolo que salió de las realidades en el territorio de todos los templos evangélicos y de todas las organizaciones evangélicas que conforman el país. Ahora, habrá que entender que desde el COE nacional, con los COE provinciales y los COE cantonales, haremos seguimiento del cumplimiento irrestricto de este protocolo. Entiéndase de que el COE nacional no es un ente jurídico que puede sancionar, pero que sí puede dar lineamientos a las autoridades competentes para que todas las organizaciones, personas, etcétera, que no cumplan este protocolo sean sancionados, porque al no cumplir el protocolo pueden meter en riesgo la vida y la integridad de muchas familias. Desde el COE nacional nosotros no podemos delimitar o podemos trabajar para un minúsculo universo de personas o de seres humanos. Nosotros damos lineamientos generales y estos lineamientos generales tienen que venir respetados a cabalidad por las personas que han pedido la reapertura de las diferentes planes pilotos que han hecho con los municipios, en la reactivación comercial, en la reactivación económica, en la reactivación social y en la reactivación de los templos evangélicos. Yo no quiero alargarme más, quisiera mejor escucharlos. Si hay preguntas que hacer, por favor, quisiera escuchar también a José Egas y de esta manera poder interactuar y poder obtener sus observaciones y sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Entonces me parece muy prudente lo que usted señala, más bien el poder escuchar las preguntas que tienen los líderes de la Iglesia Evangélica. Luego, por supuesto, de la intervención del doctor José Egas Ledesma, buen amigo de todo este espacio de iglesia y que realmente nos sentimos orgullosos de que un colaborador como él pueda estar a su lado en esa gestión, señor ministro. Querido amigo, bienvenido y es tu tiempo. Muchísimas gracias, doctor Ponce. Quisiera dar un saludo al ministro Rommel Salazar, que desde aquel momento que se hizo cargo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, ha realizado una tarea no solamente de protocolo, sino de visita al territorio de todo el tema de gestión de riesgos. Saludar también al pastor Estuardo López, presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, a todos los pastores y líderes, tanto hombres y mujeres de las diferentes iglesias que veo que están conectadas de casi, es más, de todas las 24 provincias y personas también de afuera del país. Agradecer al foro por esta invitación y compartirles brevemente lo que es la dinámica y estructura de este protocolo
que ha sido trabajado técnicamente, como ya lo señaló el señor ministro. Cabe mencionar que el primer ente religioso que presentó un protocolo para el comportamiento de lo que es las diferentes ceremonias religiosas fue la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana invitó a profesionales que tienen dinámica no solamente en el tema de bioseguridad, sino también expertos que han participado en la Organización Mundial de la Salud. Y es así que en esa mirada era importante también que las otras comunidades religiosas presenten sus protocolos en este sentido. Es así que tomando como referencia lo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, varias organizaciones, entre esos la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, presenta un protocolo para la reapertura de los templos y lugares evangélicos. Ustedes comprenderán que las mesas técnicas y el COE al presentar 200, 250 protocolos de diferentes comunidades evangélicas, se le haría demasiado complejo aprobar cada una para cada organización local. Y eso no lo realiza el COE nacional. Ustedes saben que presentan protocolos. Les doy un ejemplo por dar un ejemplo, los gimnasios. Un solo protocolo que sirva para que actúen los gimnasios y otros elementos que no sean de característica como la semaforización prohíbe en ese sentido. Este protocolo está en 4 elementos. Uno, la primera parte es conceptos y generalidades. Eso es muy importante. Va desde el objetivo del protocolo, la razón y también el principio ético que debe ser trabajado por todo ciudadano. Más allá de ser cristiano evangélico, cristiano católico o de cualquier religión, tiene que haber un principio ético ciudadano de cumplir lo que las autoridades en un momento determinado nos disponen. ¿Para qué? Para la protección de vidas, para la protección de otros y otras ciudadanos que van a asistir a los templos. El segundo tema es sobre los conceptos, indudablemente, de por qué las medidas previas a la reapertura de los templos. Este es el segundo paso que nos da las medidas de prevención. ¿Qué quiere decir? Que aquellos encargados de los templos, sean los representantes legales, los presidentes, los pastores líderes, el pastor principal, deberá nombrar una comisión de bioseguridad que trabaje junto con el representante legal, que trabaje junto con la comisión pastoral o como tenga la organización de gobierno de las diferentes iglesias. Esta comisión debe trabajar para tener medidas previas antes de cualquier apertura, en cualquier momento, sobre las dinámicas que dice el protocolo y la semaforización. Estas que las tenemos y no voy a repetir las 11, sino unas que son principales. Indudablemente, aquellas pruebas, las que llamamos pruebas rápidas para ver si los líderes en un momento determinado no se encuentran con el COVID-19. Segundo, otro tipo de medidas que ustedes encuentran en el protocolo en la página correspondiente, que son la infraestructura. Esto es muy importante, saber que la infraestructura debe cumplir no solamente los procesos de aislamiento de 2 metros, como dice el protocolo, sino que hay estructuras que no van a ser usadas, que solo se usará para los servicios religiosos de acuerdo al semáforo donde se encuentre cada cantón. Esto quiere decir, vamos a suponer que pasamos a un semáforo verde y señala que debemos ya a las actividades de los cultos evangélicos o la actividad religiosa de las iglesias en general, deberá haberse hecho un mapeo de la infraestructura, la cantidad que tenía y la cantidad que se reduce con el distanciamiento de los 2 metros por cada uno. Y también señala el protocolo, que es lo más religioso, y entiendo como buen luterano el sentido de usar 40 minutos para el acto religioso, para el culto religioso, que es importante. Otra situación es que el equipo de biodiversidad tiene que tener el equipo de protección personal. Eso es muy importante, porque recordemos que después de cualquier culto o ceremonia religiosa, se deberá desinfectar el lugar, el templo donde tuvo la actividad, en caso de que se quiera hacer otra actividad con el distanciamiento correspondiente, que es decir, con otro culto, de aquellos que no pudieron asistir en el horario que se estableció.
pero la Organización Mundial de la Salud y el protocolo orienta que por lo menos 2 horas después de haber cumplido todos los procesos correspondientes. También lo que es más importante, no se podrá abrir, es que no hay una campaña de promoción, ya lo ha dicho muy bien, esta forma de culturalizar, de tener un concepto consciente tanto de los líderes religiosos, de los pastores, de los ciudadanos, de los creyentes, de los invitados a las iglesias, de que no puede ser que se abra sin haber sido comunicados, cuál va a ser, y esa comunicación va desde lo que podemos hacer y hasta de las prohibiciones. Y entre esas prohibiciones tenemos personas que asisten comúnmente a las ceremonias religiosas. Hay ciertas prohibiciones que son los grupos vulnerables, personas adultas mayores de 60 años, niños y niñas, indudablemente sobre este tipo, ningún otro tipo de reuniones más allá de la ceremonia de culto. Creo que ese tema es muy importante y luego vienen las fases. La tercera parte son las fases que vienen para allá o para ejemplo los lugares de reuniones. Existen 3 fases que van relacionadas indudablemente al tipo de semaforización que tiene cada cantón. Hay que recordar, y señor ministro, me habían mandado un link que hay ya reuniones en Guayaquil, domingo, que se habían unido algunos invitados, con buena fe, entendemos, con líderes pastorales sin tomar las medidas previas. Y claro, este discurso de que yo entiendo y somos respetuosos, somos creyentes en ese sentido, que Dios es soberano, está sobre qué cosa, pero la prudencia también nos ha enseñado Dios, y Dios es Dios de orden. Dios se dice debe respetar las autoridades. Podemos decir que Dios va a limpiar el virus de los templos. Probablemente lo puede hacer y no quiere decir que no tengamos fe, pero tenemos que cumplir también con lo que señala en ese sentido la misma palabra. La segunda fase indudablemente va a implicar que es la organización en ámbito donde puede abrirse medidas señaladas para que hermanos, hermanas que quieran asistir a los templos, ciudadanos y ciudadanas puedan tener unos 15 minutos de encuentro en su lugar donde es su casa de oración. Algunos han sido críticos en esto, decir que es una ceremonia característica del mundo católico, pero me parece muy interesante también que desde la mirada protestante evangélica, los ciudadanos y ciudadanas evangélicos pueden tener su tiempo de silencio y su tiempo de encuentro, indudablemente respetando los conceptos doctrinales de cada iglesia, cosa que el Estado no se mete porque es un Estado laico 100%. Y la tercera etapa, y tenemos esto, doctor Ponce, indudablemente es cuando ya exista la apertura respondiente. Es un 2 elementos y ya había dicho que la estructura de es importante, aislamiento, la acción con un termómetro infrarrojo, midiendo a cada persona que ingresa al templo. Todas estas miradas, si usted ve que una persona ha pasado de 31.1 grados centígrados, pues tiene que remitirlo inmediatamente a la mirada. En eso tenemos muy conscientes. Y segundo, también los parqueaderos. Hay iglesias que tienen sus templos con parqueaderos de infraestructura. Los automóviles deben tener su señal en el templo, en el parqueadero, con un distanciamiento de 2.5. Y finalmente, con esto termino la corresponsabilidad. No termine. 30 segundos, la corresponsabilidad ciudadana. Por más protocolo, si no tenemos corresponsabilidad ciudadana, no lograremos. Muchísimas gracias, doctor Ponce. No, sabe que no le iba a interrumpir, doctor José Egas, le iba a decir que realmente no se le escuchaba bien en algunos momentos y nos estaban poniendo en el chat. Obviamente, yo que sé leer los labios, así que no tenía problema, doctor Vegas. Bueno, para el señor ministro y para el doctor José Egas, me parece interesante que los hermanos, los pastores, puedan formular las preguntas, me van a ayudar en sala, como es de conocimiento de ustedes. Preguntas de hermanos, no desarrollos ni cuestionamientos, sino preguntas concretas para el señor ministro y para el doctor José Egas. Eso va a enriquecer muchísimo este foro. Así que en este momento, tanto Osvaldo como tú, igualmente David, nos van a ayudar en sala
para que las personas que han levantado la mano electrónicamente tengan la bondad de referirse a la sala con todo el comedimiento para nuestros dos expositores. Queda abierto el foro para las preguntas, por favor. Muchas gracias, Pablito. Tenemos la participación del pastor Omar Álvarez desde Santo Domingo. Querido Omar, adelante con tu pregunta. El audio, listo. Ahí está. Dios les bendiga, mis amados pastores. Gracias, David. Gracias al señor ministro por poder compartir con nosotros. Tengo dos preguntas puntuales. La primera, el hecho de las fases que según estaba leyendo el proyecto de bioseguridad, vemos que la iglesia se irá abriendo por fases. Y dentro de la fase 3, como que en cierta manera podemos realizar un culto con una nueva normalidad. La pregunta es, dentro de nuestra liturgia cultural, generalmente nuestros puntos fuertes es reunirnos el domingo. ¿Cómo podemos hacer con una semaforización donde está prohibida la placa para la circulación de los vehículos? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, escuchaba a uno de los dos expositores sobre las sanciones a quienes no cumplan con los proyectos de bioseguridad. Entendemos que el mundo cristiano evangélico es muy amplio y vamos a tener muchas iglesias que van a cumplir y otras que no las van a cumplir. ¿La sanción será generalizada o la sanción será específica para una iglesia? Esas son las dos preguntas puntuales. Muchas gracias, hermano. Sigue, por favor. Gracias, Omar. Ok, tenemos a alguien, pero su nombre está solamente como iPhone. Si por favor, ahí te habilito el audio. Nos dices tu nombre. Solo, hola. Habilita a quien esté. Sí. Muy bien, ya está ahí. Está bien. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera también hacer una pregunta al señor Rommel Salazar, así como a los que están ahí como funcionarios en esta tarde, ¿no? Mi nombre es Albino Dávila. Nosotros, la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, quizás me tomo muy personal al nombre de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, somos el principal aliado estratégico del Gobierno Nacional del Ecuador en la sociedad ecuatoriana. Aportamos, apoyamos y colaboramos en la parte espiritual de nuestra sociedad. Somos un ente social cristiano que ayudamos mucho a la sociedad. ¿Cuál es la ayuda que nosotros estamos recibiendo de parte del gobierno cuando hemos visto que hay empresas, microempresas y negocios que han quebrado y el gobierno ha motivado, ha incentivado económicamente a estos negocios, empresas o microempresas? ¿Cuál es la ayuda que nosotros recibimos como el principal ente aliado del gobierno en restaurar al ser humano, en asistir al ser humano espiritualmente, materialmente y hasta económicamente, valga decirlo en este momento? ¿Cuál es la ayuda que recibimos nosotros del gobierno? ¿Cuál es la cooperación? ¿Cuál es la ayuda económica o la cooperación que recibimos? No porque seamos pedigüeños como iglesia evangélica, pero ni antes, ni durante, ni después hemos recibido ningún tipo de asistencia económica de parte del gobierno ecuatoriano. Y creo que más bien nosotros ahorita estamos siendo sometidos a un protocolo, quiera o no quiera la iglesia evangélica. Y no es que no nos queremos someter, pero ¿cuál es la parte verdadera que nosotros podemos decir que nuestro gobierno está aportando a la iglesia evangélica ecuatoriana, que por años y años ha sido quizás en algún momento desestimada por el gobierno? ¿Sí? Ha sido puesta en un segundo, tercer plano, quizás en algún momento. Entonces yo quisiera saber cuál es la parte que nosotros estamos recibiendo como asistencia social, como asistencia del gobierno directamente a la iglesia evangélica, que ha aportado mucho a la sociedad ecuatoriana. Solo un tema que por favor, insisto, que no hagamos comentarios sino preguntas de hermanos, por favor. Los comentarios que son particulares muy interesantes, pero este foro es más bien para poder formular las preguntas a nuestros contertulios, a quienes realmente en este momento nos pueden dar más bien muchísima claridad. Simplemente insistir en aquello. Gracias, pastor. David, ¿quién más? Con mucho gusto. Tenemos a Mario Chuiza. Por favor, también a quienes están en lista, pueden darle ahí su nombre, pueden renombrar. Hay una opción ahí para renombrar, porque hay algunas personas que no tienen el nombre, está el nombre del dispositivo. Adelante, Mario, por favor.
Buenas tardes. Un gigante abrazo, mis queridos hermanos. Saludamos desde Cuenca, Ecuador. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Gracias, señor Egas. La pregunta va para el señor ministro. La verdad son dos. La primera, ¿ya está aprobado el protocolo? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿nos van a enviar ya el protocolo aprobado? Muchas gracias. Muy gentil. Qué bien, hermano. Te felicito por hacer preguntas concretas. David, ¿quién más, por favor? Tenemos a Mónica Alejandra Díaz, por favor. Ok. ¿Qué fue, Edgar? ¿Cómo está? No es Mónica Alejandra, soy el papá, que no me con el de mi hija. Soy el pastor Eugenio Díaz. Un gusto de verte, Edgar, y a todos los siervos, que el Señor los bendiga. Tengo una pregunta. El ministro Rommel dice que un grupo de evangélicos le ha pedido que en unos puntos, o como que se aclaren o si se pueden rectificar. Entonces me gustaría saber del protocolo aprobado, cuáles son los puntos que se ha pedido. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hermano pastor. Qué gusto, pastor Eugenio. Ok. Ronald, por favor, Ronald, qué gusto tenerte aquí. Adelante, amigo. Saludos fraternos, qué gusto también estar aquí. Solo puntualizaciones y también preguntas, ¿no? Porque como bien mencionó José, saludos José, cada una de las denominaciones tienen diferentes espectros de acción. Yo quisiera saber específicamente con lo que tiene que ver con el protocolo, qué hacer con cosas que son más específicas, por ejemplo, las ordenanzas. Nosotros tenemos las ordenanzas de bautizos y la celebración litúrgica de la Santa Cena. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Entiendo que eso no está contemplado, o nosotros como iglesias y denominaciones podemos asumir obviamente en función de lo que está pasando, ciertas limitaciones en cuanto a lo que son los bautizos y la celebración de la Santa Cena. ¿Qué hacer con los rituales de comunión? Cuando me refiero a rituales de comunión, y eso ya depende si también hay iglesias históricas, estoy refiriéndome específicamente a matrimonios, presentación de niños, y bueno, funerales ya sabemos que hay justamente por la pandemia una dinámica de cómo hacerlo. Pero ¿qué hacer con estas dos, específicamente matrimonios que algunas personas sí han solicitado que tenían fechas postergadas, y de igual manera presentación de niños, ¿no? ¿Qué hacer? Porque esto es algo que no se contempla, o nosotros como denominaciones podemos generar algún tipo de protocolo, obviamente tomando todas las medidas de bioseguridad para poder seguir teniendo santas cenas y bautizos, y igualmente matrimonios y presentación de niños. Eso sería, gracias. Gracias, Ronald. Perfecto, Ronald, muy amable. Pastor Nello, qué gusto, desde Guayaquil también. Adelante con tu participación, pastor. Muchas gracias. Buenas tardes, señor ministro Salazar, doctor Egas, pastor Estuardo López, que es quien nos convocó, y también compañeros de milicia, todos, hombres y mujeres que estamos aquí reunidos. Que Dios nos bendiga a todos. Yo tengo unas cuantas preguntas y entiendo que estas se están anotando, y una de ellas es lo que está presentando este protocolo que presenta la Iglesia Evangélica o varias iglesias evangélicas. ¿Es un borrador o es algo ya fijo? Porque en uno de sus puntos dice que estas normas, ninguna de ellas es negociable o de libre aplicación. Otra pregunta que tengo también es si acaso se ha pensado en que hay una buena cantidad de pastores que son mayores de 60 años, de los cuales me incluyo, que estarían también vedados de poder ministrar a la iglesia y de poder apacentarla, considerando que están incluyendo aquí que son personas que no pueden asistir a los templos. Lo mismo pienso en relación con los niños, porque si no van los niños, los padres tampoco irán. Otra pregunta que tengo también es, dentro de estos 3 minutos que se me concede, es ¿en qué se pensó cuando se establece aquí en el protocolo que los servicios dominicales nuestros van a durar 40 minutos y no más?
si nosotros somos un pueblo que alaba al Señor y que predica la palabra y tiene estos dos cuerpos tan importantes en nuestros cultos, en los que tenemos que darles tiempo porque Dios es digno de suprema alabanza, y la palabra de Dios no es solamente para ser emitida, sino para ser predicada, entregada como un mensaje, para formar al pueblo de Dios. Entonces, esos 40 minutos, creo que ninguna iglesia cristiana evangélica los vive. Creo que allí está esto fuera de contexto, no se compadece con el ser mismo de la iglesia cristiana evangélica y otras iglesias también que están aquí presentes en esta convocatoria, porque el promedio de nuestras reuniones rebasa los 60 minutos. Hay iglesias que hacen 1 hora y media, otras hacen hasta 2 horas. Entonces, 40 minutos, no solamente que es escaso, sino que es impráctico para el ser y el hacer de la iglesia cristiana evangélica. Esto de aquí. Y lo otro también que tengo aquí es, ¿cómo es que el uso de baterías sanitarias comunitarias queda suspendido si yo he estado ahora en un mall y no hay ninguna restricción para el uso de los baños en el mall y en un templo, pues las baterías sanitarias son necesarias? El asunto es que debería sencillamente haber personas ahí encargadas que puedan mantener limpieza y que se pueda también asimismo establecer un orden de ingreso para que no haya un amontonamiento. Van mis preguntas y juntamente con ello mi extrañeza vertida, sinceramente. Gracias. Muchas gracias, pastor. Tenemos también Geraldo Núñez, por favor. Buenas tardes, señores. Muchas gracias por esta oportunidad muy importante para la Iglesia Evangélica en Ecuador. Mi pregunta es, con relación a las oficinas de las iglesias, de las denominaciones que existen en Ecuador, donde hay misioneros, pastores que trabajan, y también las escuelas donde forman los pastores. Si este protocolo está adecuado o si ya está incluido toda la realidad que tiene vivido la Iglesia Evangélica Ecuatoriana. Muchas gracias por la atención. Muy gentil, hermano pastor. Sigue, David. Gracias, pastor. Ignacio Castro, por favor, adelante con tu participación. Buenos días. Soy Ignacio Castro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estimado ministro, gracias por estar presentes en esta reunión. Gracias, doctor, coordinador de esta Secretaría de Estado. Tengo 3 preguntas muy puntuales, ¿no? El artículo 14 del decreto 1052 que renovó el estado de excepción estableció que esta situación de excepcionalidad duraría 30 días. Significa que el día de ayer culminó el tiempo de vigencia de ese estado de excepción, lo que sustenta todos estos procesos de semaforización, la suspensión del estado de movilización y la suspensión del derecho de reunión, ¿sí? Lo que posibilita justamente nuestras actividades litúrgicas dentro de las diferentes iglesias. Mi pregunta es, ¿se va a mantener el estado de excepción? ¿No estamos en estado de excepción acaso? Mi pregunta puntual es, si es que no existe un estado de excepción vigente, tampoco se mantiene vigente el sistema de semaforización que existe en el país. Y la tercera pregunta, que en caso de que aún se mantenga vigente el sistema de semaforización del país, el pase de la fase 2 a la fase 3, que establece el protocolo que fue aprobado, se establece que es en el caso de la fase 3, que es la autoridad quien determinará justamente el establecimiento de esa situación, de estar en la fase 3. Pero mi pregunta es puntualmente, ¿cuál es la autoridad que va a definir el paso a la fase 3? ¿El COE nacional o los COE locales? Gracias, hermano. David, ¿quién más, por favor? Muchas gracias. Bueno, tenemos a alguien aquí con el nombre de su dispositivo, Galaxy J7. Si no se identifica, no des paso, por favor. Tiene Ok. que estar plenamente identificado y que se identifique quién es. Ok, Omar Carmona desde Riobamba. Querido Omar, adelante con tu pregunta. Ahora sí. ¿Aló? Ahora sí, gracias.
Bueno, saludo a todos los que están conectados y ya han contestado, o sea, ya han hecho un par de preguntas que tenía pensado hacer, pero sin embargo me gustaría reforzarla para que no se olviden, es bajo qué parámetros determina el Estado o el COE en sí mismo que la Iglesia Evangélica tenga que tener sus litúrgicas máximas en 40 minutos. Eso me parece extraño. ¿Y en qué se basan para determinar eso? Y también basado también en la pregunta anterior del pastor de las iglesias adventistas. Eso también me parece algo súper importante. ¿Quién en definitiva es el que dice hasta cuándo y hasta dónde son todas estas medidas que se deben tomar? Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, querido Omar. Adelante con Jacobo Jiménez, desde acá del Valle de los Chillos. Saludos a todos, que el Señor les bendiga, muy buenas tardes. Jacobo Jiménez de la Iglesia de Dios Misión Mundial acá en el Ecuador. Mi pregunta puntual es que de la fase 2 a la fase 3 se estipula el tema de la semaforización, pero en la fase 3 se habla de los cultos en semaforización amarilla por 40 minutos. Mi pregunta va puntual, o sea, ¿hay tal vez alguna contradicción o tiene que haber alguna aclaración técnica? Porque al parecer da a notar como de la fase 1 a la fase 3 no existe como que concordancia en ese tema. Gracias. Muy gentil. Chévere, Jacobo. Hay personas que me están pidiendo la mano, por favor, en el chat privado. Tienen que levantar la mano de manera digital. Si no, no puedo darles paso. Tengan la bondad, amigos. Adelante con el pastor Javier Silva, de Luis Alianza. Buenas tardes. Solo yo una pregunta muy puntual. El protocolo indica que deben estar las personas a 2 metros de distancia. Eso involucra que si ahí va unos esposos, pueden estar juntos o necesariamente hay que separar a los esposos que se supone que han estado juntos todo el rato. Entonces podría ser que el protocolo permita que los esposos o los padres con hijos obviamente mayores de edad puedan estar juntos y a partir de ahí se cuentan los 2 metros, es mi pregunta. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermano. Hay una aclaración. Veo muchas intervenciones en el chat que nos están diciendo que demos paso a las respuestas. Primero hacemos la recopilación de todas las preguntas, porque hay muchas preguntas que tienen similitud. Entonces, los dos conferencistas van a exponer luego las respuestas según lo que ellos consideran más apropiado. Por favor, Javier del Campo. Dios les bendiga, mis hermanos. Mi pregunta tocó en partes el pastor Nelio Pino, pero mi pregunta va dirigida a esto. En una sociedad incluyente, ¿qué pasa con nuestras iglesias donde la mayoría de la membresía son de la tercera edad? Gracias, hermano pastor. Siguiente pregunta, David, por favor. Héctor y Nancy, por favor, si nos da tu apellido, mi hermano Héctor. Sí, preséntate. Muy buenas tardes, queridos pastores. Gracias, doctor José Egas. Gracias, señor ministro Rommel Salazar. Bueno, mi nombre es Héctor Cisalema. Soy pastor de la Iglesia Bautista Vida Nueva en Jesucristo. Y aquí estamos con mi esposa, Nancy Ortiz, y ella tiene unas 2 preguntas muy puntuales. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad y la exposición de usted, señor ministro, y del secretario zonal 9 de gestión de riesgos. Mi pregunta es la siguiente. Siempre la difusión ha sido muy acertada a la comunidad y es un derecho nuestro a la buena información y a la información que nos lleve a tomar decisiones correctas. ¿Cómo sería el COE nacional y la Secretaría, en este caso la Coordinación de Gestión de Riesgos de la Zona 9, cómo difundiría? ¿Van a usar los medios también de comunicación? Porque hay muchos hermanos miembros de las iglesias que no han tenido acceso a Internet y por lo tanto sí tienen acceso a la televisión.
En este sentido, ¿cómo ustedes están gestionando la difusión correcta a los miembros de las organizaciones religiosas? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos nuevamente un dispositivo que no está con el nombre. No podemos dar paso si no ponen su nombre, por favor. Pastor Richard Arias desde el Austro. Qué gusto, pastor, tenerte acá. Adelante. Solo un tema antes de esa intervención. El señor ministro tiene que retirarse. Yo quiero suspender, por favor, las preguntas en este momento para dar paso al señor ministro que pueda realmente ventilarlas y al doctor José Egas. Luego vemos si es que nos queda algo de tiempo. Por favor, esta que sea la última pregunta. Ten la bondad, hermano pastor. Ok, buenas tardes con todos. Que el Señor les bendiga. Gracias por este foro. Quiero ser breve, hacerme eco de algunas palabras y con toda la buena intención. Somos la Iglesia Evangélica uno de los entes que mayor temor de Dios tenemos sobre las autoridades con respecto a respetarles, a obedecerles, porque la palabra del Señor nos envía a hacer eso. Pero con respecto a este protocolo, podríamos decir con contundencia que no tiene absolutamente ninguna identificación con la dinámica que tenemos como Iglesia Evangélica. Entonces, la preocupación número uno sería, ¿qué tiempo dura esta cuarentena? Porque durante todo ese tiempo, con estas restricciones, no podrán estar los niños y no podrán estar las personas mayores. Las personas mayores en la edad establecida son mucha cantidad de pastores y los niños no lo podemos perder, tenemos que atenderlo. Entonces, ¿cuándo se determina? ¿Hasta cuándo será esto? Y lo otro es de que nosotros tenemos que funcionar de una manera diferente. Lamentablemente, decía algún pastor también al inicio, de que el gobierno muchas de las veces no ha tomado en cuenta a la Iglesia Evangélica cuando ella ha sido difamada, vituperada por los medios de comunicación nacional. Cuando nosotros hemos hecho alguna manifestación de nuestra posición como Iglesia Evangélica con el respeto que se merecen las autoridades, pero nos han dicho muchas cosas, muchos epítetos muy groseros, pero el gobierno nunca salió a decirle a esas personas que nos respeten porque también somos parte de una sociedad y somos muy respetuosos de ustedes. Entonces, yo quiero que podamos considerar, y alguien hizo la pregunta, ¿este protocolo es definitivo? ¿Es un borrador? ¿Van a escuchar otras voces? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque realmente no se apega a nuestra realidad. Y es imposible que nos estén pidiendo que los pastores, porque son la mayoría que tienen una edad superior a la que está permitida, vayan a los templos, y los niños. Entonces, yo creo que deberíamos considerar una revisión de ese protocolo. Gracias. Gracias, hermano pastor. Si tienen la bondad, señor ministro y doctor José Egas, de poder absolver las preguntas que se les han hecho. Ok, voy a iniciar y si José, por favor, quieres reforzar las cosas que estoy diciendo, solamente me pides la palabra y yo te las paso, compañero. Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas, las inquietudes que tienen, que son válidas, son muy válidas. Omar Álvarez preguntaba sobre las fases, si seguirán abriendo dentro de la liturgia de ellos, de ustedes. Las fases se tienen que ir dando según la semaforización que existe en cada territorio. El protocolo de semaforización, la segunda fase del combate a la pandemia es el distanciamiento social y por ende es la semaforización. ¿Quién decide cambiar la semaforización de un territorio? La facultad para hacerlo es del COE cantonal, liderado por el alcalde o por la alcaldesa del territorio. Serán ellos quienes decidirán si el semáforo se cambia de rojo a amarillo o de amarillo a verde. Y según eso van dándose las fases de las diferentes reaperturas. Ejemplo, en la fase amarillo tenemos el aforo del 30%. En la fase verde, en el color verde, perdón, tendremos el aforo del 70%. Siempre vamos a tener un tipo de restricción. Yo quiero dejar claro algo, estimados pastores. No vamos a volver a la normalidad a la cual estábamos acostumbrados.
tenemos que tenerlo claro, más allá de un protocolo, por favor, esto es cuidar la vida de las personas que amamos, cuidar la vida de nuestros hermanos, cuidar la vida de nuestro entorno, de nuestra familia. Omar Álvarez decía acerca de las sanciones específicas. El COE Nacional no es un organismo jurídico que puede sancionar, pero el COE Nacional sí puede dar líneas a las autoridades competentes, organismos de control, para que sean estos, mediante el marco legal y el derecho que la Constitución contempla, hagan respetar las normas dictaminadas o resueltas por el COE Nacional. Las sanciones van a ser específicas, estimado Omar Álvarez, no van a ser generalizadas. No es que nosotros vamos a ir a una organización de 200 templos y por un templo vamos a sancionar a todos. No, va a ir detallado. Si vemos que un templo no está cumpliendo los protocolos establecidos, entonces la sanción va a ir específicamente a ese templo, no a toda la organización. Espero haber respondido tu pregunta. Álvaro Ávila nos preguntaba y nos decía que el principal aliado al gobierno en la parte espiritual son ustedes. Y yo lo concuerdo. Y es verdad, tienen toda la razón. Ustedes enseñan a muchas generaciones al tener respeto a Dios, a amar a Dios, a tener miedo. Y eso es importantísimo para nuestra juventud en este momento. Pero sepan ustedes que el gobierno nacional no solamente puede hacer planificación de trabajo social para un universo estimado. El gobierno nacional tiene que trabajar para todo el conglomerado social. Y desde el gobierno nacional, mediante el MIES, hemos entregado más de 2 millones de kits a las familias más vulnerables. Pero también se ha estimado proyectos para la reactivación económica del país que tanta falta le hace en estos momentos. Y esa reactivación económica va dirigido a la micro, pequeña y mediana empresa. Por intermedio del Banco del Pacífico se han destinado más de 1.150 millones de dólares para este proyecto que se llama Reactívate Ecuador. Y mediante el Banco de Ban Ecuador tenemos proyectos para personas particulares que también puedan convertir o reforzar su emprendimiento. Ese es el apoyo social que ha dado el Estado, mi estimado señor Ávila. Mario Chiluisa de Cuenca decía si ya estaba aprobado este protocolo. Efectivamente, el protocolo se lo aprobó el día viernes y hemos enviado a todas las organizaciones y en nuestros medios oficiales hemos elevado la aprobación de este protocolo que ha venido analizado, estudiado, observado y socializado de los diferentes protocolos que nos han enviado las diferentes organizaciones evangélicas a las cuales han tenido acceso la Secretaría del COE Nacional. ¿Cuándo lo envían? Me preguntó Mario Chuluisa. Mario, este protocolo ya fue socializado. Sus organizaciones tienen que, por favor, hacerles llegar a todos los pastores, a todos los ministros y a todas las personas que lideran los templos en sus organizaciones. Eugenio Díaz nos consultaba sobre el tema de los 15 minutos y cuáles eran, Eugenio Díaz nos preguntaba sobre los puntos a modificar. Efectivamente, en el tema de la liturgia, nos comentaban dos organizaciones hoy día que se puede reunir. Si me permites una parte, lo que pasa es que estaba pidiendo y no abría el micrófono. Sí lo estoy cerrando, David, para que no interferir, pero lo abro cuando le apoyo ahí a lo que dice el ministro. A la pregunta del apoyo de ser lo espiritual, hay que entender que nosotros, ministro, vivimos un Estado laico. El Estado que apoya y cuida de los derechos de todos los ciudadanos sin importar su creencia. Es un Estado laico. Esto quiere decir que hay programas para la comunidad evangélica como ciudadanos, hay para la comunidad de cualquier religión como ciudadanos. A veces se ha interpretado un poquito mal esta situación y creo que en ese sentido, cuando hay proyectos sociales que han aplicado muchas veces, ministro,
por parte de organismos evangélicos, cristianos evangélicos. El Estado ha actuado y incluso ha fondeado cuando había recursos y todo, indudablemente para el trabajo, pero hay que mirar esta situación que nos dice el ministro, y siempre son aliados todos y todas los ciudadanos, porque todos y todas somos del Estado. Eso, querido ministro. Gracias, mi estimado José. Por favor, cuando quieras reforzar algo, solamente me interrumpes y te doy paso. Nos decía Eugenio Díaz sobre los puntos que nos han pedido para modificar. Efectivamente, nos han pedido la modificación de los minutos para la liturgia, del tiempo que se ha dispuesto, que creo que es de 40 minutos. ¿Por qué se lo hizo o por qué se pensó en estos 40 minutos? Por la situación del aforo, que es un 30% global del aforo en el que nos encontramos. Entonces, se pensó en bajar el tiempo para que así puedan tener más reuniones con las personas que no pudieron entrar en las diferentes, por la magnitud que ha bajado el aforo del 30%. Básicamente se manejó por esa línea. Exacto, ministro. Muchísimas gracias, que ese es el punto. Y el segundo elemento, recordará usted que tocamos también las orientaciones de la OMS sobre tipos de reuniones masivas, de que por lo general para cuidado y prevención sean entre 30 a 40 minutos. Entendemos que en las dinámicas de los cultos, alguien decía, nosotros tenemos 1, 2, 3 horas, incluso yo ayer estuve con personas de la fe y decían, tenemos hasta 4 horas. No sé si se me escucha. Sí, se escucha. Eso en condiciones normales, lo ha dicho el ministro, estamos viviendo situaciones difíciles, complejas, diferentes, una normalidad que en algún momento regrese. Y es por eso que incluso las comunidades indígenas, ¿sabe lo que decía el ministro? Vamos a tratar en lo urbano, las comunidades, manteniendo nuestros cultos vía electrónica, usando lo que el mundo está teniendo hoy día. Y en las partes donde no hay esto, que especialmente en el campo, vamos a filmar y proyectar a través de alguna forma el culto, que todos estén en un momento determinado. Entonces, si entendemos, el pastor decía, yo no puedo separar padres de hijos. Lamentablemente, creo que se cortó la... Se te cortó, querido José. Ahí no se me escucha, ahí, ¿verdad? Ahí. Solamente señalar que en las comunidades indígenas nos habían señalado que no van a buscar ellos los medios electrónicos en la parte urbana y en la parte de tratar de mitigar lo que se llama el control y prevención. Parece que no se escucha. Se escucha, sí, se escucha. Y eso también vivimos en etapas normales, no importa un culto de 3 horas, pero si vamos a hacer varios cultos, estaríamos una semana completa con todas las iglesias grandes que tienen, y esa no es la idea. Los 40 minutos, sacarle el jugo. Y yo, 40 minutos no se puede los antes, no, cada momento de nuestra vida es solamente algo muy personal, no tiene nada que ver con las actividades con el servicio. Gracias, Pepe. Consultaba a Ignacio Castro sobre el estado de excepción de los 30 días. ¿Qué pasará? ¿Se mantendrá el estado de excepción vigente sobre el sistema de semaforización? Efectivamente, el equipo jurídico del COE Nacional está elevando el pedido al presidente de la República que se prolongue el estado de excepción o el estado de emergencia a causa de la coyuntura y de la problemática de sanidad en la que estamos viviendo, en la que nos estamos encontrando todavía. Recordemos que hay ciudades que todavía no han llegado a su pico de la pandemia. Recordemos que tenemos que tener una supervisión y tenemos que tener un criterio de cuidado hacia esas sociedades de esas diferentes ciudades que todavía van a tener que tener una supervisión de parte del COE Nacional. Entonces, correcto, ministro. Ajá. Aquí hay que diferenciar muy bien, ministro, dos cosas. Una es el estado de excepción declarado por el presidente y otra, indudablemente, la declaratoria de emergencia
a través del Ministerio de Salud. No sé si se corta. Se corta un poco. Hay dos elementos, que es el estado de emergencia y también la declaratoria de emergencia por el Ministerio de Salud, que son dos elementos diferenciados que se unen. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces hay una emergencia y no se declara el estado de excepción, sino que lo declara a través del COE la emergencia, en el sentido para actuar de acuerdo a lo que reza el COE, el manual del COE. Esto quiere decir que seguimos en un estado de emergencia, y el estado de excepción es para poder ampliar el trabajo de control a los ciudadanos y horas de vigilancia. Hay que estudiar esos dos elementos, ministro. Efectivamente, muchas gracias, Pepe. Omar Carmona preguntaba y consultaba sobre los parámetros de los 40 minutos, ya los respondimos. Jacobo Jiménez, sobre la fase de semaforización, que no estaba en concordancia con los 40 minutos, ya también lo respondimos. Javier Silva, sobre el protocolo, indica 2 metros de distancia. ¿Qué pasará con los esposos? A ver, mi estimado Javier, el protocolo indica de 2 metros de distancia de una persona a otra. Sí, efectivamente, los esposos viven en sus casas, se ven y están todo el día juntos, pero en la iglesia tenemos que guardar, en el templo o en la calle, tenemos que guardar la uniformidad de lo que exige y de lo que piden los protocolos sanitarios. Es por eso que nosotros generalizamos, no vamos al detalle. Preguntaron sobre el protocolo sobre ordenanzas de bautizo, si habrán limitaciones en los rituales de comunión, matrimonios. Siempre y cuando se respete el aforo del 30%, yo creo que no hay ningún problema. Pepe, no sé si me puedes reforzar ahí. Sí, es uno de los temas que se había conversado, especialmente por el tema del uso de la pila bautismal o de la pila que usan para los bautizos, el uso del agua y toda la dinámica en un momento determinado. Es uno de los temas que habíamos sugerido, ministro, de que se tenga las ceremonias correspondientes al culto, y todo lo que es el tema de matrimonio y otros aforos que podamos evitarlo en la mayor posibilidad posible, de acuerdo al protocolo. Pero sí, es una ceremonia muy íntima, con el distanciamiento y todo, debe ser manejado con todas las medidas de bioseguridad. Ok, gracias. Gracias, Pepe. Sobre las baterías sanitarias, el pastor Pío, gracias, pastor Pin, creo que usted orientó algo muy interesante. En los centros comerciales están abiertos mucho más horas, existe una movilidad muy diferente a 50 minutos que se tiene en la ceremonia, en el culto que tendrán las comunidades de iglesias evangélicas. Por lo tanto, hay que evitar la aglomeración en varios espacios, tanto en estos sanitarios, en los parqueaderos y en las salidas del templo, como dice el protocolo. La idea es evitar estos contactos y que el aislamiento social pueda en un momento determinado fortalecer lo que señala el protocolo para tener buenos resultados. Ok, Pepe, también nos preguntaban sobre las pastores mayores de 60 años y los niños. Creo que ya hay un protocolo estipulado general, más allá del protocolo de la reactivación de los templos evangélicos. Este es un protocolo estipulado desde el COE nacional a partir del estado de excepción o el estado de emergencia sobre el universo de ciudadanos que se encuentran en etapa de vulnerabilidad. Yo creo que va más allá de un protocolo el cuidado de las personas de 60 años, del universo de personas de 60 años que se convierten en un universo muy vulnerable para la pandemia, para este virus. Entonces, yo hablaba desde un inicio sobre el marco de la corresponsabilidad que tenemos que tener
las autoridades y la ciudadanía. Más allá de un protocolo, del seguimiento o el cumplimiento de un protocolo, es una responsabilidad de cuidado al universo vulnerable. Javier del Campo nos preguntaba el tema de los ancianos de 60 años, ya le respondí. Héctor y Nancy Ortiz, Héctor Cisalem y Nancy Ortiz nos preguntaba sobre una buena pregunta. Excelente, todas son buenas preguntas, pero esta aquí fue muy excelente pregunta. Sobre la difusión a la comunidad, el COE Nacional, ¿cómo difundirá con los medios de comunicación? ¿Cómo se gestionará la comunicación por personas que no tienen internet? Efectivamente, estimado Héctor y estimada Nancy, el COE Nacional está trabajando en medios de comunicación televisivos, escritos, radiales, por internet. Estamos trabajando en comunicar, socializar cuáles son los protocolos de bioseguridad que debe respetar la ciudadanía para combatir la epidemia, para combatir este virus que tanto daño nos ha hecho. Nosotros estamos socializando por nuestras redes oficiales, pero también por los medios de comunicación pertinentes. Estamos haciendo cadenas cadenas nacionales de comunicación para que la gente pueda estar socializada y capacitada a poder seguir las normas de bioseguridad. Ministro, si me permite, pero también el protocolo, muy bien lo que ha dicho el ministro Rommel, es importante que cada instancia que aplica su protocolo en la etapa de medidas previas debe, en un momento determinado, debe socializar a sus personas que llegan. ¿Qué quiero decir? A las que son responsables frente al tratamiento de este protocolo. Los líderes, la comisión debe, en la etapa previa, tiene que informar y tener un plan de comunicación porque son los que conocen quienes asisten a sus templos, conocen quienes son parte de su dinámica y de los invitados. Y también debe haber informativos internos, como dice el protocolo, para guardar las medidas de bioseguridad. También es una responsabilidad de doble vía del Estado, del gobierno, que lo está haciendo muy bien a través de esta difusión, pero también la corresponsabilidad de las organizaciones que tienen a su cargo el protocolo y a quienes sirven. Está muteado, señor ministro. Ok, ahí. Ok. El pastor Richard Arias. ¿Qué tiempo durará la cuarentena? ¿Quién determina eso? Ya lo respondió el compañero Pepe Egas. El equipo de jurídicos del COE Nacional va a pedir al presidente de la República que extienda el estado de excepción y la emergencia sanitaria continúa hasta que el MSP no decida lo contrario, que son el organismo rector para medir el comportamiento epidemiológico del virus o el comportamiento del virus y la ciudadanía. No sé si se nos ha ido alguna pregunta, por favor, que nos digan. Sí, señor ministro, primero quiero agradecerle por la disposición que tiene de abrir un espacio más de preguntas y al doctor José Egas, agradecerles por esa disposición. Hay muchísimas preguntas en carpeta, pero vamos a hacer 8 preguntas más. Por interno me ha pedido igualmente el pastor Wilson Calvas, que es el presidente del Consejo Nacional de Ancianos, poder solventar alguna pregunta. Igualmente está con nosotros el pastor David Mutre, que es el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera, que también les van a formular preguntas. Por favor, David, luego de estas preguntas de los 2 hermanos pastores y de Asamblea de Dios, para que se pueda abrir 6 preguntas más, y reitero el agradecimiento, señor ministro, por esa disposición de abrir un segundo foro de preguntas, y a ti, doctor José Egas. Gracias, hermano doctor Wilson Calvas o hermano igualmente David Mutre, si tienen las preguntas, por favor, listas. Ya está habilitado para el pastor Wilson Calvas. Pero al pastor David Mutre no lo tengo en lista, no sé con qué nombre estará aquí en la sala. Pastor David, por favor, si me escribes por interno
para ver con qué nombre estás y darte el paso, o levantas la mano de manera digital. Adelante, Pastor Wilson. Muchísimas gracias. Felicitar a la confraternidad evangélica, a Pablo por la dirección que han dado esto. Evidentemente es un tema que de interés para las iglesias y hoy día creo que hemos roto todos los récords de asistencia, era obvio. Una inquietud que tengo es simplemente que los días domingos no pueden circular ningún vehículo. Entonces, ¿cómo vamos a superar esto? Porque cuando ya estemos asistiendo a los cultos, hay un gran número de personas de las iglesias que tienen vehículos. ¿Cómo van a hacer? Oí hablar de un salvoconducto para pastores y personas de la iglesia. No sé si eso será factible. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Luego de felicitar al señor ministro y como siempre al doctor Egas, tan amable como siempre. Que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Wilson. No sé si está el pastor. Adelante, David. ahí está. Ahí está el pastor David Mutre, por favor. El pastor, si puedes reactivar tu audio. ¿Ya? Ahí estamos. Buenas tardes, señor ministro y apreciado José y todos los consiervos. Un abrazo para todos ustedes. Dos preguntas, por favor. La primera, sabemos que está aprobado este protocolo por el COE. Eso implica que las iglesias desde el día domingo, desde este domingo próximo, ya podrían reunirse siguiendo el protocolo. La primera pregunta. Y la segunda, ¿puede haber acaso una reconsideración para los pastores que tienen más de 60 años, ya que son muchísimos, alimentan la grey del Señor, la iglesia del Señor? ¿Podría haber para ellos alguna excepción para que puedan ministrar estos 40 minutos que el COE ha aprobado? Muchas gracias por la atención. Gracias, David. Muy gentil de tu parte. Ok, por favor, David, tenemos más participaciones. Hugo Ordóñez estaban desde al momento antes de las participaciones. Adelante, por favor, Hugo. Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Agradecido por la oportunidad. Mi pregunta en concreto es si tenemos que prepararnos previamente para poder abrir los templos. El personal que va a estar a cargo de la organización, cuidado y de que se lleve a cabalidad con el protocolo, se le tiene que efectuar la prueba. ¿Hay alguna manera de conseguir que vengan a hacernos la prueba a los diferentes templos o dónde podemos acudir para conseguir estas pruebas? Gracias. Gracias, hermano pastor. Siguiente, David. Ok, Mauricio Naranjo, por favor. Mauricio Naranjo, activa tu micrófono. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahí estamos. Sí. Sí. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias. Dos preguntas tengo. La una es una aclaratoria acerca de entre servicios, qué tiempo debe de haber el tiempo entre dos servicios que tenemos que respetar. Y la otra pregunta es, no sé, que no quedó muy claro la medida de termómetro que está sugerida por el COE para que las personas entren al templo. Gracias, hermano pastor. Siguiente pregunta, David. Y por favor, tabula las del Facebook en bloques de al menos 3 preguntas de los hermanos que están conectados. Ten la bondad. Tenemos más de 116 preguntas en Facebook y aquí en la sala hay casi 300 preguntas y comentarios que se han hecho. Va a ser difícil, Pablito, pero adelante. Tenemos también algunas personas que están preguntando aquí en sala. Se repiten, doctor Ponce. Así es, así es. Mauricio, adelante, por favor. Perdón, Arnold. Adelante, Arnold, desde Ambato. Qué gusto, amigo. Ahí está. Dale, ahí. Reactiva tu micrófono. Ok. No sé si me escuchan ahí. Muy bien. Bueno, mi pregunta concreta. En el caso particular, somos pastores de jóvenes en la Iglesia Viva. Si abriéramos nuestra iglesia, mi esposa es médico también, aparte de ser pastor. Y tenemos la realidad de que algunos son licenciadas, son
enfermeras y cosas así. Leyendo el protocolo, dice que todos aquellos médicos o personas que han estado en contacto o cercanos a alguien con pacientes COVID no podrían acercarse a una iglesia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Mi esposa no está directamente trabajando con COVID, está en pediatría, pero lógicamente está en un centro médico, está en el hospital de la Tacunga. Entonces, bajo esa línea, creo que sería pertinente para nuestros hermanos y para nosotros entender cómo podríamos manejar esa situación. Si al hacer la prueba del COVID, eso se solucionaría o si ella quedaría vetada por este tiempo de entrar a la iglesia. Esa es mi pregunta concreta, David. Gracias. Mucho gusto, Arno. Adelante, Pastor Freddy y Rocío. Si pueden encender su cámara, por favor. El micrófono ya está para rehabilitarse. Buenas. No se le escucha. Si puedes pasar hasta que mejoren la comunicación, por favor, David. Ok. Ahí está. Bueno, la pregunta era, ya me adelantó el pastor, era con respecto de la circulación. La otra era, nosotros tenemos que formar un comité para poder organizar toda esta transición, todos estos cambios, todo eso. Y todos los miembros del comité tienen que realizarse las pruebas del COVID. ¿Quiénes nos realizan? ¿En dónde tenemos que hacer? Más que nada para que sea un documento oficial para nosotros tener respaldo ante toda la congregación. Lo otro es, nosotros tenemos red de jóvenes los sábados. No sé qué va a pasar con la escuela de discipulado los miércoles, si también entra a ese protocolo, también con cómo es lo que estamos ahorita del 30%, y luego de la aprobación del protocolo, que supongo que fue en esta semana, ¿qué tiempo tenemos como iglesia, como representantes legales o como directiva para entrar en esta socialización con todos los miembros y poder ya oficialmente nosotros tener los servicios? Y la última pregunta, y con esto culmino. ¿Cómo ustedes van a ejercer el control? Gracias, hermana. Siguiente pregunta, David. Adelante, el pastor Marcos Pin desde Guayaquil. Por favor, amigo, activa tu cámara. Adelante, micrófono. Hola, mi querido David, qué gusto verte. Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes en esta reunión. Solamente tengo una pregunta en concreto, porque no tengo claro el asunto. ¿Se van a permitir hacer modificaciones al protocolo o no? Y dependiendo de la respuesta, la siguiente pregunta sería, si es un no, ¿cuál es el propósito de la reunión del día de hoy? Gracias, amigo, con mucho gusto. Ok, tenemos también a Rodis Ramírez, por favor. La pregunta al señor ministro, una vez que se aplique el protocolo de bioseguridad para las iglesias, ¿qué tiempo va a estar en vigencia en el país? ¿Cuántos meses va a durar este protocolo a iglesias? Excelente. Diego Espinosa, por favor, adelante con tu participación. Muy buenas tardes, buenas noches con todos. Un saludo al ministro, a José y a todos los pastores. Un gusto volvernos a reencontrar en este espacio. La pregunta puntual. Está aprobado el protocolo, ¿no es cierto? Que es un macro para todas las iglesias. En particular, cada iglesia tiene que, en el COE cantonal o de la ciudad, indicar y a qué persona se debería indicar o a qué organismo en particular de que ya va a entrar en aplicación del protocolo, de tal manera que alguien, como ya bien lo dijeron, cómo lo van a aprobar, ¿no es cierto? O indiscriminadamente ya con este protocolo nosotros podemos entrar. ¿Quién va a controlar el que esté cada iglesia lista para entrar en la aplicación del protocolo y podernos reunirnos eventualmente con las diferentes actividades que las iglesias tienen? Y segundo, bueno, ya Wilson lo dijo, es el aspecto de si va a haber salvoconductos para las personas responsables de las iglesias para los días domingos poder circular sin ningún problema. Gracias. Gracias, hermano pastor.
Adelante, Santiago Bustos, por favor, desde hace un momento estabas ahí, amigo, dale. Adelante, Santi. Gracias, Dalcito. Saludos, querido ministro, pastores, gracias por esta oportunidad. Es conocido en nuestra área evangélica que hay gran cantidad de personas, de iglesias o personas que participan en las iglesias en la zona rural. El presupuesto que se ha hecho, nosotros hemos como iglesia invertido este tiempo en cubrir todas las cosas que necesitamos para un regreso, en cuanto a la bomba, todo lo que se necesita, pero el presupuesto está, yo creo que fuera del alcance de aquellas iglesias rurales. Y estas iglesias son las que tenemos a cantidades, ¿no? Algunos tenemos cuerpos pastorales, denominaciones, pero también hay una iglesia que es independiente. La pregunta puntualmente es qué determinación han tomado o si han pensado en consideración a estas zonas rurales para poder aplicar también este protocolo en cuanto a presupuestos. Esa es la pregunta y obviamente también la comunicación a ellos, porque muchos de nosotros no podemos llegar a personas que están en estas zonas, ¿no? Por nuestra realidad de ahora. Pero si se ha tomado también en cuenta la comunicación para estas zonas rurales. Eso nada más. Gracias. Gracias, hermano. David. Ok, tenemos también Adrián Muñoz, por favor. Adelante con tu participación. Muy buenas noches, estimados hermanos, pastores, ministro. Sí, mi pregunta puntual en cuanto a la situación de la televisión, ya que vemos que regularmente se transmiten los servicios religiosos de la Iglesia Católica, ya que tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad. ¿Existe la facilidad para que el COE o el gobierno también a través de los canales del Estado nos permita también en esta nueva normalidad a la Iglesia Evangélica participar con las mismas facilidades en los mismos canales que participa la Iglesia Católica, con las facilidades que brinda el Estado, ya que somos iguales? Entonces, en esta nueva normalidad, de esa manera se llegaría a los hermanos, a los niños, a los hermanos adultos que no nos pueden acompañar en los cultos. Existe esa facilidad, se está trabajando previa a la coordinación con los diferentes cuerpos ministeriales y pastorales del Ecuador. Muchas gracias. Gracias. Un tema, David. Una pregunta más y Osvaldo ya tiene 3 preguntas de Facebook y ahí terminamos, por favor. Una nos queda, el pastor Juan Alberto Cuello. Por favor, si habilitas tu cámara y tu micrófono, pastor. Hasta eso, yo quería hacer también un comentario. Osvaldo ya tiene las 3 preguntas, no te preocupes. Yo también quería hacer un comentario con respecto, hace 3 foros atrás estuvimos dialogando sobre los protocolos ya con el pastor Medardo Díaz, ¿verdad? Y el pastor Jimmy Salazar. Y una de las cosas que habíamos hablado ahí, algunos pastores que son médicos inclusive nos habían mencionado que no debemos apresurarnos a abrir las iglesias. Y aunque hoy, ¿verdad?, que esta posibilidad nos permite reingresar a los templos, es importante, creo yo, que mantengamos la prudencia, porque vamos a exponernos y vamos a exponer a nuestra membresía. Acuérdense que la imagen de la iglesia también ha sido afectada estos días por todo lo que está pasando, y es importante que de ninguna manera demos lugar a que la iglesia sea usada como un mal ejemplo. Creo que debemos mantener la prudencia, sí, lo hemos hablado, hay una necesidad de abrir las congregaciones, claro que sí, las familias necesitan, pero también necesitamos ser prudentes en cuanto a eso. Adelante, pastor Juan Alberto Cuello. Aló, mi hermano. Ahí estamos, adelante. Buenas tardes, qué gusto me da saludarlos a usted y a todo el equipo de trabajo allí, gracias por los exponentes. Bueno, tengo 2 preguntas. Una, en primer lugar, ¿qué pasaría en la transición de un culto a otro si las iglesias tenemos que hacer varios cultos por la reducción del número de personas? Si hay que seguir el mismo protocolo, hacer limpieza total, todo eso. Sí me gustaría, por favor, que eso me aclararan un poquito, ¿no? Para tenerlo muy presente. La segunda, más que pregunta, es una cosa con los pastores que han hecho porque en primera reunión de esa índole el pastor Eduardo mencionaba que más no, aunque estemos en semáforo verde, blanco, cualquier semáforo que nos dé la apertura, hay que tomar en cuenta que el problema no es el gobierno o los protocolos, el problema es la pandemia que está latente y que si no nos cuidamos podríamos afectarnos o ver afectados a muchas personas. Muchísimas gracias. Ok, Pablito.
Osvaldo, si nos ayudas con las preguntas del Facebook. Y también una pregunta, señor ministro. Aquí en el chat varias personas han mencionado que no quedó claro el tema de los pastores mayores de 60 años, si es que nos puede aclarar, por favor, eso. Adelante, Osvaldo. Claro, muchísimas gracias. Tenemos repetidas veces la pregunta de saber el tema con los adultos mayores. Todos están preguntando cuáles serían las opciones que tienen para el adulto mayor o también el entender un poco de parte de las autoridades por qué adultos mayores ya pueden circular, ir a mercados, a lugares abiertos y por qué se les prohíbe el ingreso a las iglesias. La otra que preguntan es, ¿desde qué edad se permite el acceso? Porque hablaban de que menores, de que jóvenes no podían ingresar, entonces está solicitando saber cuál es la edad en la que los jóvenes pueden entrar. Y la otra que también preguntan es el tema de cómo se hace con las familias, si tienen que ir separados, si va a haber este distanciamiento, si pueden ir juntos, y creo que se resumen bastante un poco las inquietudes. Señor ministro, doctor Regas, por favor, si es que nos responden a estas preguntas. Okay. Bueno, yo voy a responder 4 preguntas porque me tengo que ir a otra reunión. Por favor, señor ministro, sabemos de eso. Se quedaría el Pepe acá con ustedes. Y cuando ustedes quieran nuevamente otra reunión como esta, por favor, me avisarán que estoy con las puertas abiertas y con gustoso de poder conversar con ustedes y poder responder las preguntas que tengamos que responder. Gracias, señor ministro. Bueno, Wilson Calvas preguntaba sobre si los domingos no podrán circular ningún vehículo. Nosotros, el COE Nacional, entiendan por favor, los protocolos que se crean o se han creado desde el COE Nacional se los deben poner en marcha o en acción en los territorios siempre y cuando respetando la semaforización que se encuentra el territorio. Si en el territorio está en semáforo amarillo y en semáforo amarillo no se puede transitar los vehículos, no se va a poder transitar los vehículos y se debe respetar la semaforización que rige para ese cantón, ya sea el color de semáforo en el que se encuentre. La otra pregunta del pastor Dávila nos preguntaba si podrán haber excepción con los ancianos, y en la última pregunta también nos explicaron ese tema. Nos preguntaron el tema de los adultos mayores. ¿Por qué conversamos mucho o planteamos el protocolo en el tema de adultos mayores? Porque los adultos mayores son un universo que se encuentra en el área de vulnerabilidad. Insisto, va más allá de un protocolo, va al cuidado de este grupo de personas que pueden ser muy vulnerables y pueden ser perjudiciales hasta con su vida por el tema de la pandemia del virus si este ingresa a su organismo. Hugo Ordóñez hablaba sobre preparar para abrir los templos. Efectivamente, se deben preparar los templos porque antes estábamos acostumbrados a llenar los templos en esa normalidad que ya no la podemos usar. Ahora tenemos que saber cuánto va a ser la distancia. Yo el día sábado recorrí un templo de Milagro y en Milagro ya estaban trabajando poniendo cruces en los asientos, guardando la distancia, donde una persona se podía sentar o se podía parar a distancia de la otra persona, marcando el distanciamiento social. ¿Dónde se pueden hacer las pruebas y dónde se deben acudir? Ustedes pueden hacer la prueba de manera privada y pueden hacer la prueba en los hospitales públicos o en los centros de salud de los diferentes territorios. Y de manera privada hay un listado de laboratorios donde se permite que se hagan las pruebas del COVID. Tengo entendido
que desde los COE cantonales y COE provinciales están realizando pruebas de manera gratuita, así como el MSP y también el IES. Preguntaban sobre la medida de los termómetros para entrar al templo. Eso debe ser, y eso está en el protocolo como obligatoriedad. Si una persona va a ingresar a los templos, tenemos que medirle la temperatura para saber si tiene gripe o no. Perdón, si tiene fiebre o no. Y si tiene fiebre, deberíamos evitar que la persona entre, porque la fiebre puede ser un síntoma del COVID. Es por eso que siempre se mide el tema de la fiebre, el dolor de garganta y el tema de los síntomas de gripe. Puede ser que sea una gripe normal, puede ser que sea una infección, pero también puede ser que sea el COVID. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pepe, no sé si quieres reforzar algo el tema. Solamente dos cosas, ministro. Lo que dijo, creo, David Ortega, me parece muy importante, la prudencia. Creo que es un elemento fundamental, porque todas las preguntas han sido la responsabilidad, digamos, sobre el protocolo, pero también la corresponsabilidad como ciudadanos y la prudencia. No vivimos una etapa normal en ese sentido y creo que es importante. Ministro, había una pregunta que se repitió mucho sobre el tema de la posibilidad de que se pueda, no, ya contestó usted sobre este tema del termómetro. Creo, doctor Ponce, que el tema de los domingos hay que mirar que también hay provisiones si un cantón está en rojo. Todavía tenemos cantones en rojo y no hay movilidad ni el sábado, tampoco el domingo. En el amarillo sí tenemos hasta el día sábado la movilidad. Entonces, no es que es universal esto, doctor Ponce, pastor Estuardo López, lo que ha dicho el ministro, va a depender de la semaforización del cantón donde reside cada iglesia. Eso no es un estándar que el domingo abren en todo el país. Por dar un ejemplo, no es que se va a abrir este domingo, todos los templos y lugares evangélicos. Usted como ciudadano responsable puede visitar la página del COE Nacional, la página del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia. Ahí están las características que señala cada uno de los cantones sobre la semaforización que proponen los mismos COEs cantonales al COE nacional, que creo que eso es importante porque se está entendiendo como que ya podemos abrir. Tiene que mirar donde usted reside y mirar cómo se encuentra su estado, en qué semáforo. Hasta ahí, ministro, no sé si... de acuerdo, había una pregunta del pastor Arnold, creo que era, sobre los jóvenes y médicos que son parte de los templos, que han estado cerca del COVID o que trabajan en hospitales. Esa pregunta es buenísima, es muy importante. Yo creo que todas las personas que han estado cerca de pacientes que hayan tenido el COVID o que trabajen en hospitales, por lógica, por corresponsabilidad, deberían hacerse la prueba del COVID, porque pueden que tengan el COVID y sean asintomáticos. Ojo, involuntariamente pueden transmitir el COVID a otras personas. Entonces, yo sí creo, pastor Arnold, que todos los doctores médicos que se encuentran trabajando en hospitales que tienen atención a enfermos con COVID deberían realizarse la prueba. Es una obligación. Otra pregunta de Diego Espinosa, que creo, Diego, por cierto, saludos, y también a pastor Wilson Calva y al pastor David Mutre, un saludo muy grande allá en Durán. Diego Espinosa nos hablaba de que si ya aprobado este protocolo, cada iglesia debe presentar en el COE cantonal o en el COE donde... No, hay un solo protocolo que ya es aplicable de acuerdo al semáforo donde se encuentre su cantón. Creo que eso está, que responde. Y dijo, ¿quién controlará? Y ahí, pastor Estuardo como presidente, líderes, lideresas, doctor Ponce, lo peor es que podemos pensar quién nos va a controlar. Creo que debemos actuar por responsabilidad de tener unas medidas de bioseguridad y por responsabilidad de que se trabaja cotidianamente con ciudadanos. Sí va a haber control, pero esperemos que lo hagamos no porque nos controlan, sino porque debemos cumplir estas medidas de biodiversidad.
Hay las secretarías de control, por ejemplo, puedo dar el ejemplo acá en el Distrito Metropolitano de Quito, la subsecretaría de control con la intendencia y todo, manejan una dinámica de visualizar que se cumplan. Siempre ellos actúan la primera vez con un llamado. Es decir, miren, aquí falta ciertos elementos de bioseguridad. Les invitamos a que cumplan con el protocolo. Indudablemente, si eso reincide, sería muy triste que algún templo sea observado o cerrado, clausurado, como queramos decirlo. Esperamos que no. Y el señor ministro nos ha dicho, traten de apoyar en el buen sentido que se cumpla y no para que se cierre, sino que todos y todas podamos cumplir las medidas preventivas en este sentido. Gracias. Ahí mismo preguntaba una pastora sobre la formación de un comité para hacer las pruebas. Bueno, eso ya lo respondimos. Sobre las escuelas dominicales, ¿cuál sería el aforo? El aforo está escrito en el protocolo, ya sea para las escuelas dominicales, para la escuela de los sábados de los jóvenes o para la adoración en el templo. El aforo va a ser siempre el mismo. Se debe respetar lo que está en el protocolo estipulado en el aforo que se debe dar en los templos. ¿Quién va a ejercer el control? El control en el territorio lo puede ejercer tanto el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos como las autoridades de control, como los COE cantonales, como los COE provinciales. Sepan ustedes que las mesas técnicas de trabajo que conforman el COE nacional, provincial y cantonal están recorriendo los territorios de manera aleatoria, revisando quién está cumpliendo o incumpliendo los protocolos estipulados por el COE nacional. Esto no es una cacería de brujas, ni es ganas de molestar, como bien lo decía Pepe. Esto es invitar a la corresponsabilidad de la ciudadanía para que nos ayuden las autoridades a combatir el COVID-19. Había otra pregunta, ministro, esto del alcance a la ruralidad. ¿Qué han pensado? La responsabilidad de comunicar a los feligreses, a sus invitados, es responsabilidad propia de la comunidad a quien sirven. El Estado da la información, como ya lo explicó el ministro, a nivel general, pero nos decía esto Santiago Bustos. Santiago, de ustedes, con el equipo, con la comisión, a quienes sirven, a los feligreses de la comunidad rural, el protocolo y toda la dinámica que está señalado de las medidas de protección. Sí es importante que cada uno pongamos esta mirada de informar. Es más, el protocolo señala eso en la parte de comunicación, que previo a la apertura, comunicación previa, comunicación en el momento y comunicación post para la evaluación correspondiente. Así es, Pepe. También Juan Alberto Cuello nos consultaba qué pasaría en la transición de un culto a otro, si se haría limpieza o no se haría limpieza. Juan Alberto, eso se debe definir en el momento. Recordemos que ustedes, me imagino que al respetar el protocolo van a trabajar con sus feligreses en el tiempo que pueden estar y en el momento que deben estar. Yo creo que por el respeto que ustedes mismos se tienen a sus templos, por el amor a Dios que ustedes mismos tienen en sus templos, yo creo que no va a haber problema de tener que limpiar un culto al otro o de tener que, no sé, la gente ingresa al templo ya con desinfectado, porque se le tiene que echar gel antibacterial en las manos, se mide la temperatura y se pone un tacho o un recipiente para que pueda desinfectar la planta de los pies de cada persona que ingresa al templo. Ahora, si termina el culto y usted quiere pasar el trapo con cloro o con alcohol o con desinfectante, sería estupendo y sería mejor. Eso ya dependerá del seguimiento que haga cada pastor y del comportamiento que tengan los feligreses dentro del templo. Exacto, ministro, y el protocolo, lo que usted ha dicho, orienta. Después de otro protocolo hay que tomar las medidas de bioseguridad como que ingresan nuevamente de cero. Entonces, ahí hay que mantener todo, porque el segundo grupo tiene que tener las mismas medidas de bioseguridad de los primeros que ingresaron. Una parte que sí es importante, estimados pastores, líderes,
es las no aglomeraciones a la salida, que es muy común en los templos. La idea es ir evacuando de la última sillas o banca hacia adelante y salir inmediatamente y dirigirse a sus hogares y no quedarse en la linda tertulia que puede haber en los templos de cualquier religión. No vivimos situaciones normales como antes. Así es, Pepe. Y compañeros, estimados pastores, ministros, por favor, entiéndase que esto va más allá de un protocolo. Esto va más allá de una ordenanza. Tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestro entorno. Por favor, se ha visto que muchas personas están bajando los brazos confiados de que el virus ya no existe. Señores, el virus está afuera y el virus mata. Ya tenemos la experiencia de lo que nos puede hacer el virus. Es por eso que tenemos que cuidarnos nosotros, cuidar a nuestros menores de 0 a 12 años, que es la prohibición para que ingresen, y a nuestros adultos de 60 en adelante. Necesitamos cuidar esos dos universos vulnerables. Yo les agradezco por la invitación. Permítanme despedirme porque me están esperando en otra reunión. Para mí va a ser un gusto, estimado Pepe, estimado Pablo, a los líderes, pastores, ministros, para mí va a ser un gusto poder participar en un futuro nuevamente. Sepan ustedes que los protocolos no están escritos en piedra. Los protocolos son modificables y son mejorables. Lo podemos ir analizando sin ningún problema, estimados pastores. Y si en algún momento en lo que va el camino se debe modificar ciertas cosas, bueno, se le debe plantear al COE nacional sin ningún problema, compañeros. Así es. Y estaremos para aportar con ideas, con propuestas, con observaciones, y estaremos predispuestos a escoger sus observaciones. Para mí ha sido un gusto, estimados pastores. Me disculpan, me tengo que despedir porque tengo otra reunión, pero insisto, cuando ustedes dispongan, ahí estaremos presentes el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para poder trabajar y socializar con ustedes todo lo que ustedes crean necesario. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, señor ministro, por su tiempo, a ti, doctor José Egas, y entender que el mundo cambió. Nunca más va a volver a ser el mismo. Hay que entender que lo primero que debe hacer la iglesia, los pastores y los líderes es preservar la vida, primero. Y lo otro que es importante entender es que hay que nombrar una comisión que maneje el protocolo. Lo más importante en otras partes del mundo que ya hemos visto es la conformación de esta comisión que maneja el protocolo. Se vuelve tan importante realmente en lo que es la consecución de los cultos. Así que el decirles a los hermanos pastores que esta misma conferencia ya está colgada, está grabada, por supuesto, y el protocolo está en www.gestionderriesgos.gov.es, todo lo que es este protocolo, así que puede socializarse a todo el país, a todos nuestros hermanos, y decirles, hermanos, que hay que entender que la prudencia es lo más importante y la responsabilidad con que cada uno de nosotros nos podamos manejar. Hemos respondido más de 40 preguntas, usted, señor ministro, y el doctor Egas. Les queremos agradecer por su tiempo. Más bien, es la oportunidad, Rommel, de que en el futuro, ministro, podamos tener un foro ya viendo la aplicabilidad, y como usted bien ha dicho, no está escrito en piedra y eso nos da una cierta tranquilidad, pero primero, cumplamos la norma, cumplamos la ley, porque a eso estamos llamados en primer lugar. Muy amable, señor ministro. Gracias, doctor Egas, por sus ponencias. Hasta aquí, hermanos. Hermano Estuardo, usted nos dirige, por favor, en la parte final. ¿Me escuchan? Perfectamente, hermano Estuardo. Muy bien. Creo que muchas de las preguntas precisamente se han evacuado, si podríamos hablar en esos términos, a las inquietudes que se ha presentado. Pero sí es importante indicar que, como ha dicho muy bien al final el ministro y sin duda el doctor Egas también, que no está escrito en piedra y que es bueno que en un momento determinado
conforme a las etapas, las fases a las que se va avanzando, también planteemos los puntos de vista nuestros, nuestras necesidades como iglesias, como organizaciones evangélicas, para que podamos mejorar aún, si es que eso es necesario, para que haya precisamente las respuestas a las inquietudes que nosotros tenemos como templos, como lugares de reunión evangélicos. Así que es bueno que también estén en comunicación también con el COE Nacional para cualquier inquietud que exista, pero de igual manera yo creo que es importante también lo que ya se ha enfatizado muchas veces, que los semáforos van a ir cambiando de acuerdo a cada cantón. Y entonces es importante, cada uno de nosotros tenemos que observar el cambio del semáforo y lo que está permitido en ese semáforo precisamente para que podamos nosotros llevar adelante esta actividad. Sin más, y agradeciendo a cada uno y a cada una de las personas, de los pastores, de los hermanos, de los líderes que han estado en esta ocasión junto con nosotros participando de este foro. Y como ya hemos escuchado también, esperamos que pronto tengamos un nuevo foro, una nueva exposición de las personas que en esta oportunidad nos han expuesto también, para que aclaremos, preguntemos y quizá tienen ellos algo nuevo para comunicarnos también. Así que vamos a orar dando gracias a Dios por lo que el Señor nos ha permitido realizar en estos momentos. Oremos, por favor. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por lo que tú has permitido realizar en esta tarde, en esta noche. Oramos, Señor, que tú nos guíes y nos des la gracia como pastores, como líderes evangélicos, a cumplir y a preservar la vida, como hemos estado repitiendo una y otra vez, a favor nuestro como personas, pero también buscando, oh Dios, el bienestar de los demás. Que te amemos a ti, como nos dice la palabra tuya, sobre todas las cosas, pero también al prójimo como a nosotros mismos. Danos la gracia, Señor, de hacer las cosas como nos dice tu palabra, como para ti y no para los hombres. Sabemos que son momentos delicados, difíciles que estamos viviendo, pero solo tú nos puedes iluminar y puedes poner final a esta situación que hemos vivido, Señor, ya por tanto tiempo. Y oramos para que esto termine, Padre Santo. Eres tú el que tienes la última palabra, más que las mismas autoridades, más que el deseo, el anhelo que cada uno de nosotros tenemos. Pero tú, oh Dios, vas a indicarnos y vas a hacer entender a las autoridades a nivel mundial, a nivel nacional, el momento en que ha desaparecido, quizás si así tú lo permites, toda esta amenaza. Pero de igual forma, Señor, oramos que mientras tanto, y si es que esta es una salida, tú, oh Dios, permitas que haya ya la vacuna correspondiente para que no tengamos este temor que tenemos ahora y esta necesidad de observar y de cumplir con lo que nos están solicitando desde el COE Nacional, Señor, y a través de este protocolo que ha sido aprobado. Bendícenos, Señor, y acompáñanos en cada una de nuestras actividades en este tiempo y más adelante, Señor, mientras tú nos llevas de tu mano para hacer las cosas, oh Dios, de la mejor manera posible. Te bendecimos, te alabamos por todo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Solo recordarles, hermanos y hermanas que están presentes, el próximo día lunes a las 5 tenemos el tema emprendimiento en época de pandemia. Luego tenemos juventud, iglesia y sociedad la subsiguiente semana. Luego tenemos iglesia, ambiente y comunidad. Luego tenemos iglesia desde la virtualidad, iglesia 2.0. Y luego tenemos el tema de educación y pandemia. Así que el próximo mes estamos con estos temas que son realmente importantes y les invitamos a todos y todas
para que puedan participar. Cada uno de estos foros está ya colgado en la página web de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, que les pedimos efectivamente visitarla. Así que muchas gracias y bendiciones a todos. Hemos alcanzado a más de 5,000 personas vía Facebook y a más de 350 personas en sala. Así que realmente es una bendición de Dios el que cada semana, cada lunes, a través de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, del Cuerpo de Ancianos del Ecuador, del Cuerpo de Pastores Nacional, de la Red Cristiana de Transformación Integral y de lo que es el Comité Cristiano de Emergencia, poder levantar estos foros que han sido de mucha bendición. Este es el 8º foro y esperamos la próxima semana, a partir de las 5 de la tarde, el que ustedes también se conecten con nosotros. Bendiciones a todos y muchas gracias por su presencia.